Dios lo bendiga a todos y bienvenidos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Esta vez vamos a estudiar la caída de Lucifer, como lo había hablado. Este estudio va a ser base con el siguiente para el estudio a profundidad del libro de Génesis. En este estudio vamos a verlo de dos maneras. Primero vamos a estudiar la caída de Lucifer, la rebelión en sí, que está narrado en Isaías 14. Luego vamos a ver Ezequiel 28 para profundizar un poco más en lo que es la caída de Lucifer y su origen de la caída. Y esto nos va a llevar a enlazarnos con el siguiente estudio, que es la iniquidad y la diosa Sofía. Así que empecemos con una oración para dar inicio al estudio. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, porque tú permites una vez más que podamos conocer más de ti, Señor. Yo te pido que tú nos des sabiduría, Señor, entendimiento, que podamos discernir las Escrituras, Señor, para conocer más de ti por medio de tu Espíritu Santo, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solamente tú eres merecedor de todo ello, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a leer el versículo 3 de Isaías 14, que dice: «Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro?». Y aquí vemos algo muy importante, porque el Señor está hablando de que cuando el Señor dé reposo de tu trabajo y de tu temor, está hablando de los tiempos finales. Hay algo muy importante, que en los versículos de Isaías 14 se está refiriendo al juicio de Lucifer en los tiempos finales. Pero conforme va avanzando en el desarrollo de Isaías 14, se habla también del inicio de su rebelión en el cielo antes de su caída. Entonces aquí está hablando en este versículo sobre los tiempos finales, cuando ya sucedieron los 7 años de tribulación, gran tribulación, la guerra de Armagedón. Después de todo esto, cuando el pueblo ya está en descanso, es que se va a pronunciar este proverbio contra el rey de Babilonia, que no es otro que Satanás. Y dice: «Cómo paró el opresor, la ciudad codiciosa de oro». Y aquí, esto lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Vemos en Génesis 10, del 8 al 10, dice: «Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar». Entonces hay un dato muy importante que habla de que quien fundó Babilonia, quien comenzó este reinado de Babilonia, fue Nimrod. Y Nimrod es conocido como el hombre que se rebela contra Dios, que luego en el tiempo de Babilonia, cuando funda Babilonia, comienza a hacer la famosa Torre de Babel. Es una torre que quiere llegar hasta el cielo para llegar a ser como Dios. Y esto no es otra cosa que el reflejo del deseo de Satanás, o el deseo de Lucifer antes de su caída también en el cielo, que quería llegar a ser como Dios, estar en las alturas, sobre las estrellas, y llegar a ser semejante al Altísimo. Esto también se reflejó en Nimrod, quien fue el primer rey de Babilonia. Y aquí vemos algo muy profundo que lo estudiamos ya en el estudio del pronto surgimiento de la bestia, pero lo voy a tocar ligeramente para recordarlo. En este estudio del pronto surgimiento de la bestia, en el capítulo 2 hablamos sobre la degradación del espíritu de la bestia. Y aquí vimos este diagrama cuando estábamos estudiando el pronto surgimiento de la bestia. Vemos que el espíritu de la bestia estuvo a través de los imperios, de los reinos que comenzaban a oprimir al reino de Israel. Y comenzó con Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor II tuvo este sueño sobre esta estatua, y llama al profeta Daniel, quien le interpreta el sueño, y le dice: «Tú, oh rey, eres la cabeza de oro». Entonces la cabeza de oro simbolizaba al rey de Babilonia en aquel tiempo, y esta ciudad codiciosa de oro que está hablando el libro de Isaías se está refiriendo precisamente al rey de Babilonia, y lo dice claramente también que vas a pronunciar este proverbio contra el rey de Babilonia. Pero este rey de Babilonia no es necesariamente el rey en carne, sino que está hablando sobre la entidad que influye sobre este rey, y no es otro que Satanás. Entonces vemos que a través del tiempo hubo una degradación del espíritu de la bestia, que al comienzo estaba en espíritu, influyendo sobre los reyes, y que al final
el espíritu se haría carne, al igual que Cristo. Es por eso que el anticristo, es necesario que se comprenda, es la antítesis de Cristo. Lo que sucede con Cristo sucederá con el anticristo de una manera mucho menor, obviamente, y todo bajo el control de Dios, porque todo está bajo los propósitos de Dios. Entonces vemos de que Nimrod fue el primer anticristo, fue el primer ser humano que se rebela contra Dios y comienza a construir la famosa Torre de Babel en su reino. Y él quería llegar a ser como Dios, llegar a estar donde Dios, en el lugar altísimo. Es por eso que él construía en su ignorancia, si lo queremos decir, porque no se podría llegar jamás con una construcción material a un reino espiritual. Pero la intención que había en su corazón era llegar a ser como Dios, llegar arriba. Y eso es lo que había en el corazón de Lucifer. Entonces vemos de que Nimrod fue el primer anticristo, no fue Caín. Caín se rebeló matando a su hermano, pero no se rebeló contra Dios directamente, ni quiso ser igual a Dios. Entonces el primer anticristo es Nimrod. Y vemos de que a lo largo de la historia Satanás siempre ha querido influenciar en los reyes. Recordemos de que este rey de Babilonia, quien fue Nimrod, fue el primer rey que Satanás quiso influenciar directamente para que Nimrod tenga los mismos deseos que Satanás. Este hombre, no solamente él, sino muchos reyes a lo largo del tiempo han querido tener la gloria de Dios. En los siguientes versículos va a seguir hablando sobre Lucifer, y aquí dice en el verso 5, dice: quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Obviamente en el contexto no está hablando solamente del rey de Babilonia, que era el rey de la ciudad codiciosa de oro, como estábamos viendo en el versículo 4, sino que este rey era un rey que oprimía a los pueblos y que se enseñoreaba de las naciones con ira. Obviamente está hablando de Satanás, quien influye sobre los reyes para que estos opriman al pueblo, pero también se puede ver de esta manera. Aquí está hablando, si vemos el verso 7, vamos a ponerlo aquí, vamos a resaltarlo: toda la tierra está en reposo y en paz. Cuando toda la tierra está en reposo y en paz, está hablando del tiempo milenial, cuando no hay más guerras, no hay ninguna calamidad que viene sobre el ser humano, porque Satanás está preso por 1000 años, como lo hemos estudiado en el libro de Apocalipsis. Y aquí está haciendo referencia a esto: toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Entonces se está refiriendo también al tiempo de la gran tribulación, después de la gran tribulación, después de la guerra de Armagedón, que está hablando de este tiempo, en este contexto de tiempo, de que él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, que se enseñoreaba de las naciones con ira y les perseguía. Ya no estaba en ese momento. Ahora toda la tierra estaba en paz y en reposo. Se puede referir a Satanás, quien influenciaba a lo largo del tiempo en todos los reyes para oprimir a sus pueblos, o también se puede referir tranquilamente, se puede ver desde este otro ángulo en que se está hablando aquí del anticristo, quien sería Satanás hecho carne, porque eso es lo que sucederá con el anticristo. Es por eso que se le llama anticristo, es la antítesis de Cristo, como lo había comentado hace un momento. Si Cristo es Dios hecho carne, el anticristo tiene que ser Lucifer hecho carne, Satanás hecho carne, o el hijo de Satanás, si se quiere decir, el hijo de perdición, como también lo dice Pablo. Y este hombre que está hablando en el verso 6 se puede referir tranquilamente al anticristo en el tiempo de la tribulación y gran tribulación, el que hería a los pueblos con furor y el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Se puede referir al tiempo de la persecución también en los tiempos finales. Así que vamos a continuar en el verso 8, dice algo también que es muy interesante: aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Y este versículo es muy extraño porque escapa del contexto de todo lo que está hablando anteriormente. Está hablando de los pueblos, está hablando de las naciones, pero aquí habla ya de las plantas. Está hablando de los cipreses se regocijaron, y está hablando de los cedros del Líbano, y no lo está hablando de una manera figurativa. Está hablando de una manera literal, porque esto yo lo había hablado ya en un estudio pasado,
había comentado sobre las plantas, y las plantas tienen también una respiración. Hay una respiración que tienen las plantas que es distinta a la de los humanos y a la de los animales, pero hay una respiración, un intercambio de aire a dióxido de carbono, y la Biblia dice de que todo lo que respire alabe a Jehová. Entonces obviamente todo lo que es creación de Dios alaba al Señor. Y las plantas, aunque ustedes no lo crean, gracias a Dios ya existen estudios donde demuestran actualmente de que las plantas sí sienten, que las plantas tienen cierta inteligencia y que se comunican entre ellas incluso, y que pueden detectar quién le hace bien y quién le hace mal. Eso les voy a dejar un enlace en la descripción del video si lo quieren ver, sobre este experimento que se ha hecho, porque realmente esto sí confirma de lo que dice la Biblia, de que todo lo que respira alaba a Jehová, y aquí está hablando de que estas plantas se regocijan. Y yo lo veo personalmente de manera literal. Si ustedes lo quieren tomar de manera figurativa, no hay problema. Pero aquí estamos viendo de que las plantas se regocijaron, los cipreses y los cedros se regocijan de que haya perecido Lucifer. Entonces estamos viendo de que la Biblia también nos muestra, y lo demuestra aquí, de que toda la creación fue sujeta a vanidad y que toda la creación gime a una por ser redimida. Y cuando habla de la creación no solamente está hablando de los humanos, sino que aún las plantas y los animales gimen a una por ser redimidos de la opresión del pecado. Porque por un hombre entró el pecado a todos los seres humanos, a toda la creación. Y si la paga del pecado es muerte, todo lo que tenía vida tenía que morir. No solamente los humanos, los animales y las plantas eran eternas. Por causa del pecado, los animales y las plantas tenían que morir también. Ahora vamos a continuar con el siguiente versículo. Y dice: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Aquí está hablando ya de Lucifer cuando llega al Seol. Cuando Lucifer llega al Seol, despiertan los muertos para recibirlo. ¿Por qué? Porque estaban asombrados de que Lucifer, quien era una autoridad muy poderosa en las tinieblas, haya caído también al Seol junto con ellos. Pero vamos a ver algo aún más interesante, porque aquí estamos leyendo la versión Reina Valera, pero vamos a leer otras versiones, como por ejemplo la versión de oro, que dice: el infierno allá abajo se conmovió a tu llegada, al encuentro tuyo envió los gigantes, se levantaron de sus tronos todos los príncipes de las naciones. Entonces vemos de que a la llegada de Lucifer, cuando Lucifer llega al Seol, aún los gigantes se levantan. Estos gigantes que estaban en Génesis 6, los gigantes que estuvieron en los tiempos de Josué, los gigantes que estuvieron en los tiempos del rey David, estos gigantes se levantan para recibir con asombro a Lucifer. Y eso es lo que estamos viendo en esta Biblia, pero vayamos más allá y vamos a ver la versión Hünemann, que dice lo siguiente: el infierno abajo se exacerbó, saliéndote al encuentro, congregáronsete al par todos los gigantes que principaron a la tierra, que excitaron de sus tronos a todos los reyes de las gentes. Entonces está hablando de que los gigantes, en esta versión de Hünemann, dice de que los gigantes principaron a la tierra, es decir, ellos eran príncipes en algún tiempo en la tierra. Eran príncipes que perecieron, descendieron al Seol y se asombraron de que Lucifer haya llegado al mismo lugar que ellos. Y continúa el verso 10 y 11 diciendo: todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros, descendiendo al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Todos los muertos del Seol, aún los gigantes, se levantan de sus sepulcros para recibir a Lucifer, quien había llegado al Seol, como dice aquí la profecía de Isaías, y se asombran de que Lucifer haya llegado a ser como ellos, y le dicen lo que ha de venir para Lucifer, que su cama será de gusanos y gusanos lo cubrirán, será putrefacto. Y le dice algo muy importante que está allí en el verso 11: descendió al Seol tu soberbia. Esa soberbia que en algún momento Lucifer quiso ser como Dios, a causa de esa soberbia, de que él quiso igualarse a Dios, de que él, por su vanidad, por su hermosura, por su sabiduría,
Él quiso ser semejante a Dios. El Señor lo expulsó del monte de Dios para llegar al final de los tiempos, al Seol. No solamente lo expulsa del cielo, sino que lo expulsa luego a la tierra, y luego lo expulsa al Seol, y luego lo expulsa al lago de fuego. Hay 4 caídas de Lucifer, y eso lo voy a explicar rápidamente aquí. La primera es cuando Lucifer, siendo un ser bueno, digamos, se contamina, y esa es la primera caída. Él cae del monte de Dios, es expulsado del monte de Dios, y lo vamos a ver más adelante. Esa es la primera. La segunda es que él sale del monte de Dios, pero está todavía en los cielos, no en el cielo donde está Dios, sino en el otro cielo, en los otros cielos, que ya lo habíamos hablado incluso en Apocalipsis 12, que él luego es expulsado del cielo para llegar a la tierra, y ya no se halló más lugar para él en el cielo. Esa es la segunda caída de Lucifer. La tercera caída de Lucifer es cuando Lucifer es enviado de la tierra al Seol. Eso es luego del Armagedón, y es expulsado o encadenado por 1000 años. Esa es la tercera caída. Y luego él sale de nuevo, hace una guerra contra el Señor y vuelve a caer, esta vez al lago de fuego. Entonces, esas son las 4 caídas de Lucifer. Se puede hacer un estudio sobre ello para detallarlo a más profundidad, pero vamos a seguir avanzando con Isaías 14, y dice lo siguiente en el siguiente versículo: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Esta profecía de aquí se la hicieron cuando él llega al Seol. Eso es después del milenio. ¿Cómo caíste del cielo? Y le hablan los muertos, le hablan a Lucifer: ¿cómo has caído del cielo? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Le hacen un recordatorio de dónde era su posición inicial cuando estaba bien con Dios. Tú estabas en el cielo, lucero le dicen. Ya no le dicen Satanás, no le dicen adversario, le dicen lucero. Era su nombre, lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra. Otras versiones dicen aventado fuiste a la tierra, arrojado fuiste a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Él influenciaba, como había dicho, a través de los imperios, de los reyes. El espíritu de la bestia, el espíritu de Satanás, estaba influenciando a través de todos los reyes y debilitaba a las naciones a causa de su influencia. Entonces todos se espantan cuando él llega y le hacen recordar su inicio, cuando estaba en el cielo con Dios, cuando estaba bien con Dios, cuando él era lucero y no Satanás. Y eso es muy importante, porque aquí ya vamos a entrar a lo que es la rebelión de Satanás en sus inicios, antes de que él se rebelara contra Dios, cuando él estaba bien con Dios. Aquí ya Isaías comienza a cambiar el ángulo, ya no habla de profecías que todavía no han sucedido, incluso cuando él es aventado al Seol, sino que va a hablar del inicio de Lucero. Vamos a ver la historia que nos cuenta Isaías sobre Lucero. Y dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Aquí hay mucha información, este versículo 13 de Isaías 14. Aquí ya está hablando de Lucero, no está hablando de Satanás, está hablando de Lucero, la entidad del querubín protector que Dios creó, que era perfecto, que era hermoso y que en algún momento se contaminó. Aquí está hablando ya netamente del inicio de su rebelión, y esto vamos a profundizarlo poco a poco. Primero dice de que tú que decías en tu corazón, es decir, él no lo ejecutó, él no llegó a subir al cielo, pero ya en su corazón tenía planeado ello. Y es muy importante porque esta entidad está hablando que tiene un corazón. Cuando dice corazón, no se refiere a que Satanás tenía un corazón como el nuestro de carne, sino que es una persona que también tenía sentimientos, se podía dejar llevar por emociones, y Satanás tenía un deseo en su corazón. Sí, era un corazón, pero no carnal. Y en este corazón había un deseo que era subir al cielo, a lo alto junto a las estrellas de Dios. Y vamos a comenzar a verlo a detalle todo esto.
Esta versión de aquí es la Reina Valera. Cuando no pongo entre paréntesis qué versión es Reina Valera. Y esta versión está diciendo junto a las estrellas de Dios, que él quería llegar a lo alto junto a las estrellas de Dios. Y las estrellas de Dios en la Biblia son los ángeles. Eso lo vemos en el libro de Apocalipsis y lo hemos estudiado ya cuando vemos de que las 7 estrellas son los 7 ángeles, por ejemplo. Ahí está haciendo una alegoría de las estrellas con los ángeles, por dar un ejemplo rápidamente. Entonces Satanás decía, o Lucifer decía, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, junto a esos ángeles que están con Dios. Pero Lucifer ya estaba con Dios. De hecho, él estaba junto a Dios también. Pero aquí esta versión nos dice junto a las estrellas de Dios. Sin embargo, vamos a ver la versión de las Américas que dice que él quería estar por encima, no junto a las estrellas de Dios, sino por encima de las estrellas de Dios. Es decir, llevar una posición más elevada que los ángeles. Y lo vamos a ver aquí, esta es la versión de las Américas. Dice, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Entonces vemos de que el deseo de Lucifer era ser mayor que todos los ángeles y ser igual a Dios, que todos le tengan reverencia a él, ocupar el trono de Dios y no ser un ángel o un querubín que ministraba a Dios, sino que él reciba la gloria y la alabanza. Entonces, aquí hay algo también importante que dice que él quería estar en el monte del testimonio, lo dice la versión Reina Valera. La versión de las Américas dice en el monte de la asamblea. Este monte es el lugar donde estaba Dios. En los cielos hay un lugar que la Biblia le llama el monte, le llaman también el monte de Sión. Y este monte donde está Dios es llamado el lugar de testimonio o el lugar de la asamblea, donde todos se reúnen. Es el lugar de reunión donde el Señor, cuando los llama, todos se reúnen allí para adorar, para ministrar en su presencia, donde el Señor comienza a dirigir a toda la creación desde este monte. Y Satanás quería llegar allí, quería estar en el extremo norte, es decir, en la parte de arriba. Él quería estar allí, en ese lugar que le pertenece solamente a Dios. Allí quería estar Satanás. Y este deseo lo implantó en Nimrod, cuando Nimrod quería llegar a estar arriba y en su ignorancia, como lo había mencionado, él comienza a crear esa torre, pensando de que con una torre iba a llegar al monte de Dios. Pero este deseo que se reflejó en Nimrod, este deseo de Satanás, se reflejará también en el anticristo. Y la Biblia dice en 2 de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Recordemos algo, hay muchas personas que no creen de que se construirá un tercer templo. El tercer templo se va a construir. Y eso lo pueden ver, hay un instituto del templo en Israel, donde pueden analizarlo en Google. Si quieren, busquen Instituto del Templo Israel y van a ver de que todos los implementos del tercer templo ya están hechos. Solamente necesitan la orden, necesitan la paz de Israel para que se pueda dar la orden para que se construya ese templo, que durará aproximadamente 3 meses en construirse. Se levantará en 3 meses más o menos. Entonces, cuando se construya ese templo, cuando Israel tenga paz por causa de los tratados de Abraham y tenga esta paz con los musulmanes, con el pueblo árabe, ellos van a tener permiso no solamente de ellos, sino de la ONU, para que en Jerusalén, en el monte Moriah, se reconstruya el templo de Salomón, y este es el templo en el cual el anticristo en su momento entrará, porque en el lugar santísimo de ese templo es lo que simbolizaba la presencia de Dios. El arca de la alianza, donde estaban los querubines, con sus alas extendidas, esta arca de la alianza representa la presencia de Dios. Y Satanás va a querer entrar allí al tercer templo, al lugar santísimo, donde se pondrá una copia del arca de la alianza, la quitará, quitará lo que significaría la presencia de Dios, y se pondrá allí, se sentará allí y dirá: yo soy Dios. Ya no necesitan de esta arca, sino que yo soy Dios. Y allí comienza la persecución a todos los que no quieran adorarle como Dios. Entonces, eso ya lo vimos en el pronto surgimiento de la bestia,
es necesario comprender de que este deseo del anticristo es el mismo de Satanás, el que se le impuso también a Nimrod. Pero leamos con más cuidado lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, del verso 3 al 4. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Aquí está hablando del anticristo cuando entra al tercer templo y toma esa posición de Dios en el lugar santísimo. Y aquí le dice hombre de pecado, hijo de perdición. Y miren estos dos títulos que tiene el anticristo: hombre de pecado, hijo. Entonces, si vemos la antítesis con Cristo, a Cristo le decían el hijo del hombre y también le decían el hijo de Dios. Y estos dos títulos los tienes también el anticristo, siendo su antítesis, pero hombre de pecado e hijo de perdición. Y dice que este hombre de pecado se sienta en el templo de Dios y se exalta como si fuera Dios. Ahora vamos a ver esta antítesis con más detalle. Aquí vemos a Cristo y al anticristo. Vemos esos títulos que he puesto abajo. Cristo y el anticristo. Y el primer anticristo, como lo hemos visto, el primero, este es el anticristo obviamente hecho carne, así como Cristo, que fue el verbo hecho carne, como dice la palabra de Dios, fue Dios hecho carne, Dios entre nosotros, vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo de Dios, que dice Juan, y vemos aquí al anticristo, y el anticristo también hecho carne, obviamente, un hombre, hijo de perdición, hombre de pecado, y este fue el anticristo que viene en los tiempos finales, pero hubo el primero que hemos hablado hace un momento y fue Nimrod. Entonces Nimrod fue el primer anticristo y el anticristo de los tiempos finales es el último anticristo o el postrer anticristo. ¿Y cuál es la analogía con Cristo? Si Nimrod fue el primero, que era como el anticristo, tenía los mismos deseos en su corazón porque fue influenciado por Lucifer, por Satanás, ¿quién fue el primero que también era hijo de Dios, quien tenía la imagen y semejanza de Dios y que lamentablemente cayó en pecado? Fue Adán. Por eso a Cristo le dicen el postrer Adán. El primero que tenía la imagen de Dios, la semejanza de Dios, se le había otorgado a él el dominio de todo el mundo, se le dio a él la potestad para enseñorear sobre toda la creación, fue Adán. Pero a causa del pecado que lo llevó a la perdición y que todo esto que le había otorgado el Señor sea pasado luego a las tinieblas, a Satanás, para que Satanás sea quien gobierne sobre el mundo y todo el mundo caiga en esclavitud a causa del pecado, hasta que venga la redención de Cristo en su muerte en la cruz y posteriormente se haga efectiva cuando haya vencido a través de la guerra de Armagedón, pase el milenio y luego venga la otra guerra, en donde por fin Lucifer o Satanás es echado al lago de fuego. Entonces, todo esto es una alegoría. Vemos una antítesis entre Cristo y el anticristo. Está el postrer Adán, que es Cristo, y el postrer Nimrod, que sería el anticristo. Y vemos entonces esta alegoría y es muy importante tomarlo en cuenta, porque algunos incluso piensan de que el anticristo que vendrá será Nimrod mismo, pero yo no lo veo de esa manera. Nimrod fue un ser humano de carne y hueso y él ya pereció. Entonces nosotros tenemos que ver la misma alegoría que estamos viendo aquí. Si decimos que Nimrod viene y que el anticristo sería el mismo Nimrod, estaríamos diciendo que Cristo es el mismo Adán. O sea, la antítesis, Dios tiene directivas muy precisas en la Biblia que se deben respetar. Hay cosas que no se pueden mezclar de esa manera. Hay gente que piensa que será Nimrod. Yo no lo veo de esa manera bíblicamente. Yo veo que hay un postrer Nimrod, como así también hay un postrer Adán, que es Cristo. Entonces vamos a continuar con el siguiente versículo en Isaías 14, que son los versículos del 14 al 17, y dicen lo siguiente: sobre las alturas de las nubes subiré, eso es lo que decía Lucifer, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mira que antes Lucifer
quería estar arriba, quería ser semejante al Altísimo, estar por encima de los ángeles, estar en el lado norte. Y en alguna versión dice en los lados del norte. Y esta alegoría que hace, más tú derribado eres al Seol, es decir, ya no vas a estar arriba en el lugar altísimo, sino vas a estar abajo en el abismo, ¿no? En el Seol. Y no vas a estar a los lados del norte, vas a estar a los lados del abismo. Esa es la alegoría que está haciendo Isaías, referente al deseo del corazón que había en Lucifer. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Entonces vamos a ver algo muy interesante aquí en esta parte, porque aquí está hablando de un varón. Es aquel varón que hizo temblar la tierra, que hacía temblar la tierra. Y muchas personas pueden pensar que se está refiriendo al anticristo, ya que está hablando de una persona, un varón, una persona de carne y hueso, y no necesariamente a Lucifer, quien se rebela y cae al abismo. Y se podría interpretar de esa manera, ¿no? Y se puede pensar de que está hablando del anticristo en los tiempos finales, cuando trastorna los reinos, cuando trastorna las naciones, que pone al mundo como un desierto a causa de su persecución, que asola las ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Se puede referir tranquilamente al anticristo, sí. Pero va más allá esto, porque cuando tú comienzas a analizar este versículo y ves el versículo 16, cuando dice varón, y lo ves en el hebreo, la palabra que está diciendo allí no le he puesto, pero lo pueden buscar si desean. Pongan hebreo interlineal y ponen el versículo y van a buscar este versículo, esta palabra. Es una palabra que significa ente o ser, es decir, eres tú aquella entidad que hacía temblar la tierra. Se puede referir también a esto. Entonces no nos podemos cerrar solamente la idea que se está hablando de varón y punto, que es un varón, es un hombre y no está hablando de Lucifer, porque en el hebreo, en la raíz, Isaías no decía esa palabra solamente. Esa palabra va más allá que solamente varón y puede referirse también, eres tú aquel ente, aquella entidad que hacía temblar la tierra. Entonces obviamente se puede referir a Lucifer y no necesariamente al anticristo. Y ahora, sumado al contexto, estamos viendo del verso 14 que esta entidad, este varón del cual se habla, era el mismo que quería ser semejante a Dios y que quería llegar al cielo. Entonces obviamente no está hablando de un ser humano, sino que está hablando de una entidad, de un ente espiritual que no era otro que Lucifer. Entonces si lo vemos así, como dice la palabra, la sumatoria de tu palabra es verdad, sin aislar el versículo y decir solamente varón, estamos viendo dentro de su contexto que se está refiriendo a Lucifer. Y vamos a continuar porque ahora vamos a entrar ya en lo más profundo del estudio. Vamos a ver el origen de la rebelión de Lucifer y vamos a estudiar Ezequiel 28. Y a partir de Ezequiel 28 es donde se comienza a tomar mayor profundidad y aquí es donde se va a poner aún más interesante esto, porque vamos a ver el origen no solamente de su caída, sino que también cuál era su posición antes de su caída. Y esto es muy interesante porque esto de aquí lo he visto recién cuando estaba haciendo el estudio. Yo sabía algunas cosas, tenía noción de algunas cosas, sin embargo he visto algunas cosas muy interesantes que lo quiero compartir. Me parece que va a ser de bendición este estudio y vamos a verlo de una vez. Vayamos al versículo 11 de Ezequiel 28. Y dice el verso 11 y 12, y vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Y vamos a detenernos aquí. Desde el verso 1 al 10 está hablando del rey de Tiro, del rey carnal de Tiro. Pero el rey de Tiro había cometido algunos errores porque en su carnalidad él quería ser como Dios, él se creía Dios. Él decía porque había tenido grandes riquezas y tenía gran autoridad, había sujetado muchas naciones, muchos pueblos. Él ya se creía literalmente Dios y pensaba que nadie le podía hacer nada, se creía intocable. Sin embargo, el Señor en los primeros 10 versículos le manda verdugos al rey de Tiro y le dice, ahora vas a darte cuenta delante de tus verdugos que eres hombre y no Dios. Entonces, en los primeros 10 versículos habla del rey de Tiro, literalmente el rey ser humano.
Luego, en el versículo 11 en adelante, en Ezequiel 28, hace una alegoría y cambia totalmente, da un giro totalmente, ya no hablando del personaje del rey de Tiro, sino que se refiere a Lucifer como el rey de Tiro, porque Lucifer había contaminado al rey de Tiro que se creía Dios. Y aquí ya habla directamente de Lucifer porque le está diciendo: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Y aquí habla de su creación, y obviamente no está hablando del rey de Tiro, el hombre carnal que se creía Dios. Aquí está hablando de Lucifer y hace una elegía, una endecha, unas palabras de lamento. Dios se lamenta en esto, porque elegía es lo que significa eso en el versículo 12. Dice: eleva una elegía, le dice Dios a Isaías, sobre el rey de Tiro, se está refiriendo a Lucifer. Y elegía es esto, es un lamento sobre algo. Y se lamenta, dice el Señor: así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecta hermosura. Es decir, de que cuando Dios crea a Lucifer, Lucifer era perfecto, era el sello de la perfección. Y ese título del sello de la perfección, esas palabras, está diciendo de que Él era perfecto en muchos aspectos, que le había dado muchas cualidades que no le había dado a otros, y estaba lleno de sabiduría. Era perfecto en hermosura. No solamente era sabio, sino que era hermoso. Estaba completo, era perfecto. Entonces, esta perfección, esta hermosura de Lucifer fue lo que le llevó a la quiebra. Hay dos cosas aquí muy interesantes: el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y perfecto en hermosura. Dos cosas: sabiduría y hermosura. Y vemos lo que sigue después. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Cuando el Señor crea a Lucifer, lo crea perfecto, le hace una vestidura hermosa llena de piedras que ahorita lo vamos a detallar. Y habían tamboriles y flautas que estaban preparados para él en el día de su creación. Es decir, algunas personas piensan de que se hizo incluso una fiesta para él, que habían organizado una fiesta por la creación de Lucifer. Pero vamos a ver algo aún más profundo que no lo he dejado de lado. El principio de este versículo, el versículo 13 en Ezequiel 28, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Esperen un momento allí, porque está hablando de Edén y está hablando de Lucifer en su creación, antes de su caída, y está hablando de que ya existía el Edén, y el Edén era un huerto, y ahí lo dice claramente, el huerto de Dios. Y este Edén aparece luego en Génesis 2, cuando ya estaba hecho el hombre, pero este Edén ya tenía plantas. Entonces es un huerto. Entonces aquí está hablando algo muy profundo, y eso lo vamos a entender luego cuando estudiemos Génesis 2. Este Edén es el mismo, y lo vamos a ver con la Biblia cuando estemos estudiando Génesis 2, porque no es palabra mía, es el mismo en donde estuvo Adán y Eva. Pero en este momento pensarás: ¿cómo es que Adán y Eva estuvo en este Edén donde estaba Lucifer si este Edén estaba en el cielo? Pues bueno, en Génesis 2 dice de que el Señor plantó este huerto, luego puso el huerto de Edén en la tierra. Y eso lo vamos a ver a profundidad luego en Génesis 2. Pero este Edén ya estaba antes de la creación, antes de que se diga hágase la luz, ya existía el huerto de Edén. Eso lo vamos a ver después, porque este es antes de la caída de Lucifer, todavía no se había hecho la luz, todavía no estaba la creación. La creación de la luz, las estrellas, el sol, las plantas, los animales, el ser humano, todavía no existía nada de eso. Estamos muy antes de eso. Estamos entre el versículo 1 y versículo 2 de Génesis 1. Y estamos viendo este paréntesis está en Ezequiel 28. Vamos a seguir. Entonces vemos de que en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y eso ténganlo en su mente, porque vamos a detallarlo más en un momento. Vamos a entrar un poquito más a profundidad para comprender el odio que tiene Lucifer hacia el ser humano y hacia toda su creación. Pero prosigamos con el siguiente versículo para estudiar sobre esto de las piedras que hay en su vestidura. Y hemos visto de que las vestiduras que están aquí, si ustedes las cuentan, eran 9.
Y yo quiero lanzarles esta pregunta rápidamente. ¿Quién en la Biblia tenía piedras en sus vestiduras? Obviamente los sacerdotes. Los sacerdotes tenían piedras en sus vestiduras y esto lo narra Éxodo 28. Yo no voy a citar Éxodo 28 del 17 al 20, no voy a citar estos versículos, solamente voy a hacer una referencia sobre las piedras que habían en los sacerdotes, y son 12. Cada piedra simbolizaba una tribu de Israel y no voy a entrar en profundidad en la analogía de cada piedra, lo que significa y cada tribu, ¿no? Porque está el rubí, lo voy a poner acá, lo he numerado tal cual, cada línea, es decir, está rubí, topacio, esmeralda es la primera línea, la de arriba. La segunda línea es turquesa, zafiro y diamante. La cuarta es jacinto, ágata y amatista. La tercera es esa. La cuarta es berilo, ónice y jaspe. Esas cuatro líneas eran las que estaban en el pectoral del sacerdote. Y todas estaban engastadas en filigrana de oro. Entonces vemos de que estas piedras simbolizan cada una tribu. Y cada una no simboliza de la nada o por casualidad una tribu. Tiene un propósito cada piedra con cada tribu o cada hijo de Israel. Pero ese es otro tema. Ahorita lo importante es de que estos sacerdotes que tenían estas vestiduras, Lucifer también lo tenía. Lucifer también tenía una vestidura, como lo dice allí, en amarillo arriba, en Ezequiel 28:13, dice: de toda piedra preciosa era tu vestidura. Era un sacerdote. Era una manera de sacerdocio angelical de su orden, que él era un querubín protector. Él tenía esta misión también de sacerdocio en el cielo, en el monte de Dios. Y estaba en el huerto de Edén. Ahora, hace un momento les dije de que tomaran esto del huerto de Edén, un rato lo retengan. ¿Por qué? Porque Lucifer estaba en el huerto de Edén. Y luego de su caída, el huerto de Edén se lo pasan a Adán. Entonces, lo que le pertenecía, entre comillas, porque es de Dios, o el lugar donde él estaba, donde él habitaba, se lo pasaron a un ser inferior. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, lo dice la Biblia. El hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. Y él, que era perfecto en hermosura, que era lleno de sabiduría, perdió todo esto y le dan a alguien aún inferior a él lo que a él le correspondía. En ese momento, entre comillas, ¿no? Tenía ese sacerdocio sobre el huerto de Edén y luego se lo pasan a Adán. Lucifer tenía, por otra parte, esa perfección, ese sello de perfección. Era lleno de sabiduría, perfecto en hermosura, y se lo dan a alguien menor que él. Y no solamente que era menor que él, sino que siendo menor, era hecho a imagen y semejanza de Dios, algo que nunca tuvo Lucifer. Él quería ser el creador mismo, y eso es lo que él siempre quiso ser. Es por ello que Satanás odia al ser humano, porque se le quitó a él el lugar que él tenía y se le dio a esta creación nueva la imagen y semejanza del creador. Y eso lo llenó de odio. Y como era la imagen y semejanza del creador, y no solamente eso, sino que el Señor le dijo hijo a Adán, entonces por ello es de que Satanás se enseñó contra Adán para hacerlo caer, porque le tenía envidia, porque le tenía odio, y porque sabía que de esa manera estaba hiriendo el corazón de Dios. Ahora leamos el versículo 14 que dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Aquí hay mucho que analizar en este versículo. Primero está diciendo tú, querubín grande, protector, y le está diciendo de que era un querubín. Ese es el versículo donde habla ya del rango o el tipo de ángel que era Lucifer. Era un querubín. Era un querubín grande, como dice esta versión, que es la Reina Valera, querubín grande y protector. Pero analicemos esto. Era un querubín, un querubín que era grande y era protector. Sí, en ese tiempo todavía Lucifer no había caído, todavía Lucifer no había cometido ningún pecado. Imaginemos que fue creado en este momento.
y no hay ningún pecado. ¿Por qué le dieron la misión de proteger? ¿Proteger de qué? ¿De quién? ¿Qué existía en el ámbito espiritual cerca al monte de Dios, o que podría acceder al monte de Dios, porque él estaba en el monte de Dios, y ahí lo vemos más adelante? Sigue el versículo, dice: y yo te puse en el santo monte de Dios. Es decir, él estaba protegiendo en el santo monte de Dios. ¿Qué entidad había que podría tener acceso al santo monte de Dios, el cual el Señor necesitaba poner a un protector, que sería Lucifer? Eso es muy profundo, y eso lo vamos a ver también, pero vamos a avanzar. Te puse en el santo monte de Dios. Estaba allí, como ya he dicho, estaba en el monte de la asamblea, estaba en el monte del testimonio, en el santo monte de Dios. Allí estaba Lucifer, junto a Dios. Estaba al lado de él. Pero vamos a ver otras versiones, porque esto se va a poner súper interesante. Y la verdad que esto fue lo que les dije hace un momento, que yo aprendí sobre esto recién ahora, y lo quiero compartir. Vamos a ver la versión de las Américas. Dice: tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Y aquí ya le dice de alas desplegadas. Alas desplegadas significa que sus alas estaban extendidas. No dicen qué dirección, pero no estaban hacia abajo, no estaban recogidas, estaban extendidas, estaban desplegadas. Y estaba en el santo monte de Dios. El santo monte de Dios es donde está la presencia de Dios misma, la presencia neta de Dios. ¿Y qué simboliza la presencia de Dios en la tierra? ¿O qué simbolizaba la presencia de Dios en la tierra antes de la llegada del Señor Jesucristo? Era el arca de la alianza. En el arca de la alianza estaban los dos querubines. Vamos a poner aquí la imagen de los querubines. Es una imagen obviamente en 3D. Y vemos de que habían dos querubines que estaban sobre el arca de la alianza, que representa la presencia de Dios, y habían dos ángeles que la cubren. Entonces estos son ángeles que protegían la presencia de Dios, que eran guardianes de la presencia de Dios. Y esto ya se está poniendo un poquito interesante, ¿verdad? Está hablando algo esto de en Ezequiel 28:14, la versión de las Américas, está diciendo que Lucifer era un querubín que tenía las alas desplegadas, así como los querubines que estaban allí. Y no solamente eso, sino que estaba también en el monte de Dios, en la presencia de Dios, así como estos querubines estaban en el arca de la alianza. Entonces vamos a continuar, porque esto está poniéndose más interesante. Vamos a verlo. En la Reina Valera actualizada dice: cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los querubines protectores. Estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de piedras de fuego. Miren lo interesante aquí. Miren, esto ya se puso mucho más interesante, porque dice: cuando fuiste ungido, yo te puse junto a los querubines protectores. O sea, es indudable de que la función de Lucifer antes de su caída era la misma de estos querubines que ustedes están viendo en esta imagen sobre el arca de la alianza. Y acá dice, en esta versión, que es la Reina Valera actualizada, dice: te puse junto con los querubines protectores. Estos son los querubines protectores que protegían en el santo monte de Dios, en el cielo. ¿Por qué motivo? Porque cuando a Moisés se le enseña el modelo del templo y se le enseña el arca de la alianza, se le enseña la mesa de los panes, el candelabro, se le va enseñando todo, cuando el Señor ya lo despide para que vuelva, le dice: haz todo conforme al modelo que se te mostró. Que está diciéndole de que todo lo que estaba en el tabernáculo que construyó Moisés con el pueblo de Israel ya existía en el cielo. El arca de la alianza, que simboliza la presencia de Dios, se lo había mostrado el Señor y ya existía en el cielo. Y sobre esta arca de la alianza estaba la presencia de Dios. Y estaban los querubines. Y allí estaba Lucifer. Obviamente en el tiempo de Moisés no. Pero antes de que el hombre esté sobre la tierra, su función antes de su caída de Lucifer era estar allí, junto a los querubines. Y hay algo que yo sí sabía. Esto todavía no es lo que he aprendido. He aprendido algo nuevo que se lo voy a compartir en un momento. Esto yo ya lo sabía. Ya lo había
escuchado y he aprendido hace algunos años, ya más de una década. Pero hay algo que les quiero comentar. Del pastor que yo lo aprendí hace años, él comentó algo, lo quiero dar como un comentario también, de que si Lucifer era un tercer querubín, porque estaba junto a los demás querubines protectores, junto a los otros dos, si era un tercer querubín y esos tres formaban la perfecta protección de Dios, que eran tres, ¿qué le faltaba a Lucifer para hacer la perfecta protección? Esos dos. O sea, él era un tercio de la protección que había allí y le faltaban 2/3. Y 2/3 es lo que simboliza el 0.666. Entonces, por allí va más o menos el comentario de este pastor, que es un comentario solamente. Yo lo quiero comentar también solamente como un comentario, me parece interesante, pero no es una doctrina, ¿no? No se puede decir el origen del 666 porque la Biblia no lo dice, pero nos hace indagar, nos hace investigar. Podemos compartirlo como una opinión, como un comentario, este caso sería un comentario, pero no necesariamente es una doctrina, pero es muy interesante. Pero aquí sí estamos viendo de que Lucifer era un querubín que cumplía esta función. Ahora vamos a ver otra versión. Esta es la versión Pratt. La versión Pratt dice: eras el querubín ungido que cubrías con tus alas. Yo te constituí para esto. En el santo monte de Dios estabas, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y esto de aquí es lo que yo aprendí hoy. Porque aquí es algo, esto de acá, esta versión, la versión Pratt de 1929, es aún más interesante que lo anterior. Porque está diciendo que él era el querubín ungido que cubría con las alas. Él, solamente él. No habían tres. No habían dos, era solamente él. Eras el querubín ungido que cubrías con las alas. Es decir, que la función de Lucifer era proteger la presencia de Dios. No que Dios necesite una protección, pero era parte de su manera de organizarse. Su organización del Señor era de esa manera. Por eso el Señor tiene ángeles guerreros. Si el Señor es todopoderoso y Él puede con una sola palabra derribar todas las tinieblas, desaparecerlas, ¿por qué necesitaría ángeles guerreros? Porque el Señor es un Señor de orden que se organiza y se administra de esa manera. No que necesitara a Lucifer para que lo proteja, para nada. Pero era su manera de organizarse. Como es hasta ahora la manera de organizarse con el arcángel Miguel, de dar mensajes con el arcángel Gabriel. Entonces estamos viendo de que aquí había una protección y esta le correspondía únicamente a Lucifer. Y aquí se está poniendo interesante, este estudio está poniéndose aquí muy interesante porque estamos profundizando en qué posición estaba antes de su caída, cómo era antes de su caída. Vimos las consecuencias de su caída en Isaías 14, pero ahora estamos viendo más a profundidad, estamos antes de su caída, cuál era su posición. Y su posición, al parecer, era el único que cubría. ¿Por qué? Porque si vemos que hubieran dos o hubiesen tres, como hemos visto en las otras versiones, si hubiesen dos, uno de ellos sería el sello de la perfección, lleno de sabiduría, perfecto en hermosura, y el otro no, porque no tenía ese sello de la perfección. O digamos, no tenía esos atributos, por así decirlo, porque el Señor hace todo perfecto, pero no tenía los mismos atributos que lo tenía Lucifer, que tenía el sello de la perfección y era lleno de sabiduría. Tal vez el otro no era lleno de sabiduría, sino perfecto en hermosura solamente. Pero sería muy desequilibrado que uno sí y el otro no. Entonces pareciera de que Lucifer era el único con estos atributos y era el único que tenía el sello de la perfección que estaba allí. Era el único. No habían más, no habían dos, no habían tres querubines, era solamente él, como lo está diciendo la versión Pratt en 1929. Pero no hablemos de versiones, vayamos al original. Es lo mejor. Voy a poner aquí la versión en hebreo y la versión en la Reina Valera 1960. Vamos a verlo los dos, palabra por palabra, como está escrito en el hebreo, que es el idioma original de Ezequiel. Y el hebreo se lee de derecha a izquierda. Tú, querubín ungido, el que cubría, y te puse en monte de santidad de Dios, estabas en medio de piedras de fuego, caminabas. Eso es lo que dice la versión palabra por palabra en el hebreo. Entonces a mí lo que me interesa, para ver si era el único o no, vamos a ver qué dice el original.
Aquí está el original. ¿Y qué es lo que dice el original? Voy a ponerlo en un rectángulo rojo para visualizarlo, para tenerlo de una manera más didáctica. Eso de aquí. Tú, querubín ungido, el que cubría. Exactamente lo que está diciendo la versión Pratt. Y está diciendo el que cubría. Y está el artículo él. Y es la palabra 906 que está allí, perdón, 9006 que está arriba en azul. Arriba de él está el artículo, o sea, es un artículo. Y es lo que sería en el hebreo eso que está en verde. Y arriba es el código del diccionario Strong. Es la palabra Strong 9006. ¿Y eso qué significa? El que cubría, el único. Si no diría de los que cubría, uno de los que cubría. No, allí en el original está diciendo tú, querubín ungido, el que cubría. Eso es lo que está diciendo la versión original. Y eso es lo que descubrí entonces analizando en ese estudio. La función de Lucifer era cubrir sobre la presencia de Dios, ser el querubín único en ese momento. Entonces esto me hace pensar y proyectarme más allá, ya en base a esto que es bíblico, que estamos viendo aquí con la Biblia, con el hebreo incluso. Podemos desarrollarlo más, porque vemos de que cuando Lucifer cae, ¿qué es lo que sucede con el Señor? El Señor ya no pone uno solamente, porque si pone uno va a suceder lo mismo con Lucifer. Se cree que es el único, que es indispensable, y coloca el Señor dos. Entonces esto lo estoy dando como una opinión, tampoco no hay base para decirlo, pero nos está haciendo llegar por esa dirección bíblicamente. O sea, es una opinión con una base bíblica que nos empuja a opinar sobre esto. No es que lo estoy pensando del aire. Entonces nos hace pensar de que estos querubines, los dos que habían después, fue a causa de que si ponía uno, podría revelarse también, porque se cree indispensable. Entonces el Señor pone luego dos. Puede ser, es probable, puede ser. Lo doy como una opinión, un comentario, no es doctrina, pero nos está llevando por ahí a pensar de esa manera. ¿Ok? No lo enseño como doctrina. Pero lo que sí es doctrina es que Lucifer era el único que estaba cubriendo en ese momento. El único. Ahora vamos a la siguiente parte de este versículo. Dice, yo te constituí para esto. Mira, esa era la misión de Lucifer. Que cubras. Cubra allí. Eras el que cubría. Esa era tu misión. El Señor no lo creó para que lo alaben, no lo creó para que lo exalten. Lo hizo perfecto en hermosura, lleno de sabiduría, con el sello de la perfección, para que esté al lado de la presencia de Dios, como su guardia personal, digamos. Estaba en el santo monte de Dios. Es interesante. Es muy interesante todo lo que estamos analizando aquí con la palabra de Dios. A mí esto me hizo pensar demasiado. Me hizo parar el estudio y quedarme meditando, creo casi una hora en esto, analizando, y fue muy hermoso. Yo creo que están teniendo el mismo efecto a través de ustedes, si están ahí en sus casas, no sé dónde estén escuchando, porque es muy profundo y es bíblico. Ahora vamos a la siguiente parte de este versículo para seguir indagando en este versículo. Estamos en este versículo hace rato, ¿no? Y hay muchísimo. Ahora dice, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿De qué se refiere aquí? Miren lo interesante en esto, porque aquí hay otra cosa muy profunda, y es una de las cosas más profundas que tengo para compartirles, que una vez lo aprendí también, que no es una revelación que el Señor me haya dado. Eso es algo que yo lo aprendí también, y tiene una base bíblica muy hermosa, muy extensa, que la voy a compartir. Dice de que Lucifer estaba en medio de las piedras de fuego. Se paseaba en medio de las piedras de fuego. Pero ¿cuáles son las piedras de fuego? Algunas versiones dice estabas en medio de piedras volcánicas. Otras dicen en medio de piedras ígneas. Pero ¿cuáles son las piedras de fuego? ¿A qué le llama a Dios en su palabra, el Señor? ¿A qué le llama piedras? ¿A quiénes les llama piedras? Está interesante. Vamos a ver. 1 Pedro 2:5. Ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos, y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios.
Miren lo interesante que está hablando aquí este versículo. Está diciendo que nosotros, los seres humanos, somos piedras vivas. Y todo lo que existió ya antes, todo es sombra y figura. Entonces, si nosotros somos piedras vivas, ¿a qué piedras? Así como a las estrellas se les refiere a los ángeles, a las piedras se les refiere a los seres humanos. Esto está hablando que Lucifer estaba paseándose entre los seres humanos. Obviamente no de carne y hueso, pero teníamos un espíritu. Teníamos un espíritu. Y nosotros, les voy a decir algo que tal vez a muchos les vuele la cabeza, así por hablarlo de manera figurativa, pero es necesario decirlo y es necesario no solamente decirlo, sino respaldarlo con la palabra, que lo voy a respaldar. Pero nosotros existíamos en ese tiempo. Tú existías en ese tiempo. Yo existía en ese tiempo. Nosotros existíamos en ese tiempo. Existíamos en espíritu. Estábamos junto a Dios, porque Lucifer estaba en el monte de Dios, y en el monte de Dios estaban las piedras de fuego. ¿Por qué de fuego? Del Espíritu Santo. Estábamos allí con Dios. Antes que seamos puestos en los vientres de nuestras madres, estábamos con el Señor. Pero no éramos así. Nosotros nos conocemos, nos vemos en un espejo, no somos lo que es espíritu. Vamos a verlo con la palabra. 1 Corintios 13:12 dice Pablo: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Está hablando cuando ya hayamos dejado los cuerpos y estemos junto al Señor. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es decir, me veré como era en el principio, como fui conocido. Ahora no puedo verme, vemos como un espejo oscuramente. No lo vemos todo claro, pero luego vamos a ver claramente todas las cosas. Y me conoceré a mí mismo, ¿no? Entonces conoceré como fui conocido. Si eso no es suficiente, vamos a ver más versículos. Hay una preexistencia de nosotros, y eso es bíblico. Y aquí están las bases. Jeremías 1:5: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Mira lo hermoso de este versículo. Este versículo está diciendo que tú, no fuiste solamente el deseo de tus padres, o no fuiste una casualidad del destino. Tú vienes con un propósito de Dios. Entonces esto va tal cual está diciendo Pablo. Existíamos, nos vamos a conocer como éramos conocidos antes, pero mira lo interesante, porque está diciendo antes que yo te formara en el seno materno. ¿Cuándo se forma el ser viviente en el seno materno? Cuando el espermatozoide se une al óvulo y fecunda. Allí se forma. A partir de allí hay vida. Y aquí dice: antes que yo te formara en el seno materno te conocí. Antes de eso. ¿Por qué? Porque no está hablando de nosotros de manera, o de Jeremías en este caso directamente, no está hablando de Jeremías de manera carnal. Está hablando de él, cómo lo conoció Dios antes de la creación. Antes de todo eso yo te conocía. Antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. El Señor ya tenía planeado todo. Obviamente nada le sorprende a Dios, ni siquiera la rebelión de Lucifer. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el Señor si sabía que Adán iba a pecar, por qué lo creó o puso el árbol allí, si sabía que iba a pecar? Pero más profunda a esta pregunta no es si el Señor sabía que Lucifer iba a rebelarse, ¿por qué lo creó? Sí, es más profundo. Pero todo tiene un propósito. Y es necesario comprender de que existe la relatividad, que es muy importante para Dios. Tú no puedes conocer o apreciar el bien si no existe el mal. No puedes valorar algo que lo tienes en abundancia. Tiene que existir la relatividad, porque eso te hace apreciar las cosas. Y eso lo vamos a profundizar después cuando estudiemos Romanos. Pero aquí estamos viendo de que el Señor estaba hablando de Jeremías. Ahora vamos a ver este versículo en otras versiones para profundizar un poquito más, porque está interesante. Y no es el último, ¿eh? Vamos a ver más todavía, unos cuantos más. Miren la versión de Hünemann. Solo la primera parte de este versículo dice: antes de plasmarte yo en el vientre te conozco. O sea, antes de unir el espermatozoide con el óvulo, te conozco. Antes de eso.
antes de plasmarte en el vientre. No está hablando de formarte, antes de que yo te formara, no, antes de plasmarte en el vientre yo te conozco. Si eso no es suficiente y piensas de que existimos, nuestro espíritu fue puesto en la fecundación entre el óvulo y el espermatozoide, ahí se puso el espíritu. Y de hecho, miren, hay algo, búsquenlo científicamente, se comprobó ya científicamente de que cuando el óvulo con el espermatozoide, cuando se unen, cuando se produce esa fecundación, hay un rayo de luz, hay como una lucecita que aparece. Eso ya se ha comprobado científicamente. Y esa lucecita es el espíritu. Ahora, nosotros lo entendemos así. Tú le dices a un doctor, es el espíritu, y si es ateo, no te va a creer. Pero ese es el espíritu. Cuando se coloca el espíritu, cuando se fecunda, el Señor pone el espíritu. Pero ese espíritu no lo creó ahí. Ese espíritu fue creado en la eternidad. Ni siquiera en el día 1, ni en el día 2, ni en el día 3. Antes de la caída de Lucifer, ya existíamos como piedras de fuego. Y esa piedra de fuego es figurativa, no pienses que, o no vayamos a pensar de que éramos piedras, literal. Se le llama piedras de fuego a esos espíritus, éramos espíritus. Estábamos con el Señor, llenos del Señor. Entonces vamos a ver lo siguiente, vamos a ver otros versículos. Job 38:4, este es poderoso. Job 38 es poderosísimo. Job 38 te hace meditar, pensar. Yo cuando leí Job 38 profundidad, la verdad que no sé cuántas tazas de café me habré tomado, porque la verdad que me quedé meditando muchísimo en ese capítulo. Y en Job 38, para darles contexto, habla de toda la creación de Dios. Job, como ya todos sabemos, Job ya está a punto de terminar el libro de Job, y Job todavía está meditando un poco sobre todo, se creía justo y todo, y el Señor le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo hacía esto y aquello? Y habla Job 38 de toda la creación. Y aquí en esta parte dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Miren la pregunta que le está mandando Dios directamente a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? A ver que el Señor te diga eso. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Y así, versículo tras versículo, todo Job es: ¿dónde estabas tú cuando yo ponía fundamento de la tierra? ¿Dónde estabas tú? ¿O sabes tú por dónde se reparte la luz? ¿Sabes tú cuáles son los fundamentos de la tierra? Y etcétera, etcétera. Y el Señor le comienza a enumerar toda la creación. Y hay un punto muy importante que les quiero compartir. Job 38:21 dice: tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido, y es grande el número de tus días. Aquí está diciendo algo tremendo. La palabra de Dios nos está revelando algo tremendo en Job 38:21. Está diciendo que Job sí sabe todas esas respuestas, las sabe, las conoce, pero no se acuerda, pero están allí. Todo respecto a la creación, Job lo sabía. Tú lo sabes, le dice. Lo está diciendo el Señor, no lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo el Señor. Tú lo sabes, Job lo sabía. Job sabía dónde estaba él cuando fundaba la tierra. O sea, dónde estaba Job cuando fundaba la tierra, como estamos leyendo el versículo 4. ¿Dónde estabas tú?, le dice el Señor a Job. Y así le comienza a decir todo el capítulo 38. Ustedes lo pueden leer si desean. Pónganle una pausa al video y busquen Job 38 si desean. Y al final le dice: tú lo sabes, pues ya habías nacido. Esa palabra, nacido, no está hablando de un nacimiento de vientre. Ya había sido creado, ya existías, ya le había engendrado Dios. Engendrado de manera figurativa. Y es grande el número de tus días. No le está hablando de sus años de vida, de carnales, terrenales, sino que es grande el número de tus días. Se lo está diciendo de una manera: tú lo sabes, pues ya habías nacido y es grande el número de tus días. Se lo está diciendo como que eso no lo sabías. O sea, el número de tus días es grande, no es desde que naciste del vientre de tu madre. Y es lo mismo con nosotros. A Jeremías le estaba diciendo: yo ya te conocía desde antes de ponerte en el vientre. Ya te conocía. A Job le está diciendo: tú sabes dónde estabas cuando yo fundaba la tierra. Es decir, tú existías, Job, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes. Y tú también. Quien está escuchando este video, yo también. Ya existíamos con el Señor. Y éramos esas piedras de fuego, como dice primera de Pedro, que habíamos visto. Y estábamos junto al Señor. Entonces vamos a continuar. Eso fue muy profundo, la verdad.
Vamos a continuar con Ezequiel 28:16. Y dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aquí está hablando ya de que comete un pecado Lucifer. Ya habló hace un momento sobre su posición, cómo eran sus cualidades. Era perfecto en hermosura, era lleno de sabiduría, era el sello de la perfección de Dios. Pero sucedió algo, y aquí dice: a causa de la multitud de tus contrataciones. Aquí está hablando de que Lucifer tenía un comercio. En otras versiones, de hecho el original, el hebreo, habla de eso, de comercio. Había un comercio que la Biblia no dice, y no lo puedo decir, no se sabe. No se sabe exactamente cuál fue el tipo de negocio, digamos, entre comillas, no financiero, obviamente. Era un trato que había entre los seres angelicales, entre las entidades espirituales que habían allí, que estaba haciéndolo Lucifer. Eso sí, Lucifer tenía un negocio, unas contrataciones, unos pactos arriba. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. O sea, se llenó de la iniquidad y pecó. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Es decir, salió de allí, y de las piedras de fuego, de entre todos los espíritus que estaban allí, también lo arrojó de entre ellos. O sea, estaba entre ellos se paseaba, estaba allí. Lo sacó del monte de Dios, obviamente donde estaban las piedras de fuego también, y lo arrojó a Lucifer, porque se había contaminado. Y le dice: oh querubín protector. Esto es muy interesante porque aquí está hablando algo que la Biblia no da más detalle. La Biblia dice de que él tenía una multitud de contrataciones. Había un pacto que él hacía con las entidades espirituales allá arriba, en el monte de Dios. Y no hay una base que nos pueda decir cuál es. Bueno, hay algunas, una que otra, pero yo solamente les quiero dar un comentario sobre esto. Porque las bases no son tan fuertes tampoco. Pero hay algo muy importante. Él quería, sí, la base que tenemos, en lo que hemos visto, por ejemplo, de que él quería ser como Dios. Y para ser igual a Dios, o sea, quería hacer un golpe de estado, ¿no? Quería él gobernar o reinar, y no que sea el rey Dios, sino él mismo. Y para esto necesitaría un ejército a su lado, que cuando él proclame y diga: yo soy Dios, como lo va a hacer Anticristo, porque es su deseo de Lucifer, de Satanás, va a tener que tener un ejército a su lado. Va a tener que haber ganado masas, gentes, hablando del Anticristo, ejércitos, para que cuando él diga: yo soy Dios, estén mucho de su lado y comience la persecución. De la misma manera, en lo que es Lucifer, estamos haciendo una antítesis regresiva. Entonces vamos a ver de que si Lucifer se quiere rebelar contra Dios, si ya está mostrando la Biblia de que él quería ser como Dios, obviamente él necesitaría antes de eso un ejército. Y esa multitud de contrataciones es lo que muchos enseñan con esta base, esta antítesis regresiva. Es que ellos enseñan de que, muchos hermanos, de que Lucifer quería contaminar a los ángeles para estar en contra de Dios, para que cuando él diga: yo soy más justo que él, etc., estos estén de su lado. Y sí, tiene una base bíblica. No lo dice claramente la Biblia, pero nos hace pensar en ello, ¿no? Porque es obvio de que para rebelarse contra Dios necesitaría un ejército de su lado. Y esto tiene que formarse antes de la rebelión. Entonces, esa puede ser la multitud de las contrataciones. Y dentro de esto no es solamente los ángeles, está hablando de los arcángeles, estamos hablando de todos los que pueda, incluyendo las piedras de fuego. Y allí comienza lo interesante, porque hay otra base bíblica que sí es base bíblica, y es Romanos. Cuando lo estudiemos a profundidad vemos de que habla de los vasos de honra y vasos de deshonra, que Dios creó. A unos los hizo para destrucción y a otros para salvación, ¿no? Entonces, aunque no dice para salvación, dice que uno los creó vasos honrosos para usos honrosos y otros para destrucción. Entonces, ¿por qué Dios haría a alguien para destrucción? ¿Por qué? Esto ya tiene más profundidad y es otro tema, no me quiero desviar, lo veremos después en Romanos, pero es obvio de que Satanás contaminó espíritus.
espíritus humanos, piedras de fuego. Es obvio. Entonces aquí ya estamos viendo de que Satanás quiso contaminarla. A causa de la multitud de contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Es por ello que el Señor continúa en este versículo y dice: y te eché del monte de Dios. En el monte de Dios, que es también llamado el monte de la asamblea, el monte de testimonio, el monte de Sión. Este monte es donde se reunían todos, por eso se le llama también el monte de la asamblea, el monte de la congregación, también le dicen otras versiones. Entonces ahí se reunían todos para adorar a Dios. Y en el momento en que Satanás es lanzado, obviamente estaba delante de todos. Antes de que él se rebele, ya había contaminado a muchas personas. Por eso dice multitud de contrataciones, multitud de pactos. Muchas personas habían aceptado, habían hecho contrato con él. Eso es lo que está diciendo la palabra. Ya había contrataciones. Ya muchos se habían rebelado contra Dios, en su corazón también. Pero a quien votaron fue a Lucifer y a sus ángeles contaminados. Pero van cayendo poco a poco. Cada uno en su tiempo, todo tiene su tiempo. No cayeron todos. Por eso que hubieron ángeles caídos después en el capítulo 6 de Génesis. Eso lo vamos a ver después. Todos los que estaban predestinados a caer, iban a caer. En su momento, cada uno. Por eso es que el Señor comienza a dar origen a otra creación, que es la tierra. Eso lo vamos a ver después. Por eso es que digo que esto de la rebelión de Lucifer es una introducción a Génesis. Ahora vamos a ver esto. Lo echa del monte de Dios, donde estaban todos los espíritus, todos los entes espirituales, los ángeles, arcángeles y todo. Y precisa: y te arrojé de entre las piedras del fuego. Es decir, aún delante de los espíritus humanos, como hemos visto en 1 Pedro 2, delante de ellos también los echa. Es decir, que todos vieron la caída de Lucifer. Aún Jesucristo lo vio, ¿no? Jesús luego lo dice, ¿no? Cuando está en tierra, dice: yo vi a Lucifer caer, a Satanás caer a la tierra como un rayo. Esa es la caída de Lucifer. Entonces, esta caída fue vista por todos y vamos a ver lo que dice el siguiente versículo. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Miren lo importante que es este versículo. La vanidad de la hermosura enalteció el corazón de Lucifer y lo contaminó. Se creía muy hermoso y perdió toda esa hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y esto es muy interesante. Había una sabiduría corrupta. Él tenía una sabiduría buena, pero se corrompió. Y esta sabiduría que él la tenía buena se corrompió. ¿Por qué? Porque se mezcló con algo que la corrompió. La adulteró, fue corrompida. ¿Y a causa de qué? De su esplendor. Es decir, su esplendor, se maravilló tanto él de su esplendor, se creyó tanto de que abrió esa puerta para que se corrompa su sabiduría. Yo te arrojaré por tierra, dice, ¿no? Él quería estar en las alturas, es arrojado por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y esto de aquí está hablando como si fuese de que en el tiempo de Lucifer, antes que el peque, habían reyes en la tierra. Pareciera que está hablando de eso porque dice: yo te arrojaré por tierra, o sea que ya existía la tierra. La tierra sí ya existía, la tierra sí existía. Lo que no existía eran las cosas el día 1, día 2, día 3. En ninguna parte de Génesis 1 tú vas a ver que dice: y Dios hizo la tierra y vio que la tierra era buena y fue el día 1, o el día 2 o el día 3. La tierra existía antes del día 1. Entonces, eso lo vamos a ver también en Génesis. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Eso sí, delante de los reyes no habían reyes cuando cayó Lucifer. ¿Por qué dice yo te arrojaré por tierra? Esa palabra que he puesto en amarillo, arrojaré, no lo dice en tiempo futuro. En el hebreo está el infinitivo, arrojar. En la mayoría de versículos, por ejemplo, ahí, delante de los reyes te pondré, delante de los reyes te pondré. La palabra pondré, que también lo puse en amarillo, no dice en futuro tampoco. Está en poner. Está todo en infinitivo, el verbo sin conjugar. Entonces se puede entender que Dios le está hablando a Isaías en un tiempo pasado también. Yo lo arrojé, yo te arrojé por tierra. Le está contando a Isaías sobre Lucifer: yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te puse. Porque luego de que cae, obviamente mucho después, habían reyes en la tierra y los puso delante de los reyes porque ya estaba abajo. Entonces eso sí se puede entender así. No necesariamente que, como he escuchado alguna vez a un hermano que dijo de que cuando Lucifer cayó ya existían reinos en la tierra. Y reyes, y que esos no eran humanos. Bueno,
¿Hubieron otras creaciones? Tal vez, no lo sé, pero no se puede enseñar como doctrina eso. A mí me parece que está, primero que está el infinitivo, no está hablando en tiempo futuro. Y puede ser una narración, como expliqué, de Dios que le está contando a Isaías esto, ¿no? Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te puse, porque a tiempo futuro, como había dicho, ya existieron los reyes y estaba ya Lucifer en la tierra. Entonces vamos a continuar con el siguiente versículo. Dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Esto ya es pasado y futuro. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, es decir, había tanta maldad en él, llegó a ser tan malo que hubo iniquidad en sus contrataciones, hizo pactos injustos, digamos, profanó a causa de ellos su santuario. ¿Qué no es su santuario de Satanás? Él mismo, su propio cuerpo. Nosotros somos templo de Dios, cada cuerpo nuestro es un templo. Cuando habla de que profanó su santuario, se profanó a él mismo, su propia imagen, que era el sello de la perfección, fue profanado a causa de su maldad. Por eso es que fue degradándose de su belleza fue tornándose su luz, que era portador de luz, eso es lo que significa Lucifer. Su luz se convirtió en oscuridad, en tinieblas. Profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Eso ya es tiempo futuro. Eso es lo que va a suceder en el lago de fuego. Y te puse en ceniza sobre la tierra. Satanás todavía no está en ceniza. Eso va a suceder en el tiempo en el tiempo futuro. Sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Eso va a suceder en el tiempo futuro. Y vamos a ver el siguiente versículo. Versículo 19, Ezequiel 28 dice: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí ya está hablando de Lucifer cuando ya cayó, ya es Satanás, ya es conocido entre los pueblos, todas las culturas han conocido a Satanás, tienen referencia del mal en su cultura, tal vez no le llaman Satanás, tal vez le llaman de otro nombre, pero todos conocieron su maldad y ellos se van a asombrar de Satanás. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ya nunca más existirá Satanás cuando sea echado al lago de fuego. Será ceniza. Y todos van a ser testigos de ello. Por eso dice ceniza serás, o sea, delante de la tierra. Todos en la tierra van a ver ello. Van a ver ese espectáculo. No sé de qué manera, pero vamos a ser testigos de ese juicio contra Satanás. Y hay un versículo que dejé de lado, que los que han prestado atención se habrán dado cuenta. Pero para que se entienda ese versículo que dejé de lado, vamos a entrar en su contexto. Vamos a ver el versículo 14 de nuevo. Y es el de aquí, el versículo 14. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ok, eso lo vimos, lo estudiamos a detalle. Y había mencionado sobre protector. ¿Por qué protector? ¿Qué había, como había dicho, qué había en aquel tiempo antes de la caída de Lucifer que era tan malo que Lucifer fue creado para proteger? Porque esa fue su misión, lo habíamos visto. Para eso te constituí, para eso te formé, para eso le hizo, dice el Señor. Entonces, ¿qué maldad había en las tinieblas? ¿Qué existía que era necesario tener un protector, un querubín protector? Si todo era armonía, si todo era paz, no se necesitaría de un protector, pero se necesitó de un protector. No porque Dios lo necesite o sea indispensable, como he dicho, pero era parte del orden de Dios. Pero todo tiene un motivo y todo tiene una razón. ¿Qué había? Ustedes saben de que existía una entidad de las tinieblas que existió antes de la caída de Lucifer. Vamos a ver lo que dice este versículo que lo dejé de lado. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado. O sea, fue perfecto siempre hasta... Ahí paró su perfección, hasta que la iniquidad se halló en ti. La iniquidad se halló en ti. ¿Qué es la iniquidad? ¿O quién es la iniquidad? Esta fue
la entidad espiritual de las tinieblas que contaminó a Lucifer, la iniquidad, hasta que la iniquidad se halló en ti. En ese momento, cuando llega la iniquidad y se halla en él, o sea, lo posee, entró en él, esa iniquidad que estuvo en su corazón, hasta que la iniquidad se halló en ti, en ese momento cae Lucifer, el más perfecto. Y así como el más perfecto, el sello de la perfección cayó, de la misma manera Satanás quería que caiga. No se fue contra los animales, no se fue contra las plantas, se fue contra el ser humano porque era imagen y semejanza de Dios, lo más perfecto. Entonces es igual. Y aquí esta maldad, esta iniquidad se halló en Satanás. ¿Quién es la iniquidad? ¿Quién es? ¿Cómo surgió? Y ahora que ya vimos el origen de la caída de Lucifer, en el próximo estudio vamos a estudiar la iniquidad y la diosa Sofía. Y de la misma manera que estudiamos Lucifer y su origen, vamos a estudiar cuál fue el origen de la iniquidad. ¿Qué era antes? Antes que se convierta en iniquidad, ¿qué era? Estudiaremos la iniquidad y la diosa Sofía, si Dios nos lo permite, en el próximo estudio. Así que vamos a orar para dar por terminado este estudio de bendición. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por este tiempo, Señor, que nos has permitido, Señor, poder comprender más las Escrituras, Padre. A ti toda la gloria, Señor, toda la honra, toda la alabanza, porque solamente tú eres merecedor de todo ello, Señor. Nada merecemos nosotros. Nada somos, Señor, solamente somos instrumentos de tus manos, Señor. Somos tus hijos, te amamos, Señor, y te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Te pedimos que tú nos guardes de todo mal, Señor, que tú nos llenes de tu presencia cada día. Necesitamos de ti, Señor. Sin ti no somos nada, no somos nadie. Nuestra identidad está en ti. Sabemos de que tú nos has llamado desde antes de la fundación del mundo, Señor, que estábamos ya contigo. Por eso tu palabra dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y existíamos en ti. En ti. Estábamos en ti, Señor. Padre, yo te doy gracias por todo. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tu misericordia nos alcanza cada día, Señor. Porque tu misericordia es nueva cada mañana. Padre, te pedimos perdón por todo. Te pedimos que nos ayudes. Que nos ayudes en nuestras debilidades. Que nos ayudes en todos nuestros problemas, Señor. Que seas tú quien pone la solución, Señor, ante todo. Sánanos, Señor, de toda enfermedad, de toda dolencia. Quita de nosotros toda preocupación, Señor, y haznos entender de que todo está bajo tu perfecto control. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria, la honra y la alabanza, mi Dios, mi Rey y mi Señor. Amén y amén. Y para las personas que quieran seguirme en Instagram, allí estaré colocando algunas historias. Más adelante estaré contestando a las preguntas que me hacen. De hecho, contesto a todos. A veces me tardo un poco, pero contesto. Y allí pueden contactarme para lo que deseen, incluso para una oración o lo que sea. En mi Instagram, que está allí. También me pueden escribir a mi correo caminodevida.canada@gmail.com para las personas que no usan Instagram. De la misma manera que el Instagram me pueden escribir por allí y de la misma manera respondo. Así que si Dios lo permite, nos estaremos viendo en un próximo estudio. Que Dios lo bendiga a todos ustedes. Hasta la próxima.